El documento que expresa en síntesis lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y estamos por ahí por el capítulo 14. Es la fe salvadora. No vamos a leerlo ni nada. Simplemente vamos a decir los puntos fundamentales que trata este capítulo de la confesión, ¿verdad? La fe salvadora. Bueno, la fe salvadora, a resumidas cuentas, ¿qué es lo que es? Es la fe que nosotros tenemos que nos hace salvos. Porque recuerden, según lo que dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo, es decir, Dios, por la pluma del apóstol Pablo, ha dicho que solamente el hombre, o sea, cuando dice el hombre, es el género humano, puede ser salvo por una sola cosa. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Pero no cualquier fe. Por fe en una persona. En Cristo. Esa es la fe salvadora. Pero también dice, él se encarga de explicar que nosotros no hay nada que nosotros podamos hacer para lograr esa fe. Que esa fe es un regalo que Dios ha puesto en el corazón del individuo que quiere que sea salvo. No es algo que tú buscas, es algo que Dios te da. Luego que la tienes, entonces es necesario crecer en santidad y es necesario crecer en el conocimiento de la persona de su Hijo Jesucristo. La fe salvadora, entonces, es el medio por el cual el creyente recibe a Cristo, pero no solamente es que recibe a Cristo, porque si lo dejamos ahí, es como una cosa abstracta, o sea, abstracta, que no es tangible. Pero es que el creyente, o sea, nosotros, como cristianos, recibimos a Cristo, pero también recibimos sus beneficios. Y es ahí donde usted se da cuenta de que realmente tiene fe de salva. Renningham, famoso por este libro, que se llama Para el lector juicioso e imparcial, el cual es un tesoro, que es un comentario de la confesión, en resumidas cuentas explica que este capítulo muestra cómo el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, la tercera persona de la Trinidad, Dios, recuerden cuando vimos el capítulo 2 de la confesión, que definíamos quién es Dios. Dios es tres personas que subsisten desde la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es Dios. Ninguno de los tres se divide, o sea, no es que Dios Padre sea un pedacito de Dios, Dios Hijo tenga otro pedacito de la naturaleza de Dios y Dios Espíritu Santo tenga otro pedacito de la naturaleza de Dios. No, es que los tres igualmente son Dios. Por eso Jesucristo también, cuando estaba en carne, era perfectamente Dios y perfectamente humano también. Este capítulo muestra, dice Renningham, cómo el Espíritu aplica el pacto de la gracia. Cuando veremos, mejor dicho, porque hay un capítulo de la confesión que habla de los pactos que ha hecho Dios. El pacto de la gracia no es más que aquel pacto que Dios hace con su Hijo Jesucristo, a través del cual, desde la eternidad, Dios le otorga un pueblo para sí, por su obediencia hacia todo lo que va a pasar. O sea, desde la eternidad ya Dios definió, según nos muestra el libro de los Hechos, todos los sufrimientos de Cristo, y a consecuencia de ello, entonces Dios le otorga un pueblo para sí. Un pueblo que le adora, un pueblo que le sirve, un pueblo que le ama, un pueblo que está reunido aquí en este lugar. La fe es el instrumento que nos une a Cristo. Según Romanos, capítulo 5 y capítulo 6, como hemos predicado anteriormente. Unión con Cristo. Nosotros esencialmente estamos unidos a Cristo a través de ¿qué? A través de la fe. Dios es espíritu. La conexión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios es a través de la fe en Jesucristo. Hodge enseña entonces que la fe es un acto de entendimiento, por supuesto. Tampoco es una fe ciega, un fanatismo, algo que usted no sabe ni qué cosa es.
Usted tiene que entender y que saber en qué cosa usted ha creído para poder seguir creyendo racionalmente, como una persona normal. ¿Verdad? Incluye la voluntad, nuestros sentimientos, o sea, nuestros afectos, hacia dónde tiende nuestra voluntad, porque desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, es decir, que Dios nos llama a creer en Él, desde ese momento cambia, hay un cambio radical en nuestra alma, en nuestro ser, y ya no vamos a tender a continuar practicando el pecado como antes lo hacíamos, sino que nuestra nueva naturaleza va a tender a buscar de Dios. Pero es Dios mismo que regenera una nueva naturaleza dentro del individuo, como vimos anteriormente. Y eso es lo que hace que nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros afectos, nuestro conocimiento acerca de aquellas cosas que practicábamos antes cambien y nos haga buscar de Dios. Es confianza personal en Cristo. Waldron, otro más, enfatiza que la fe salvadora tiene un objeto claro. O sea, el objeto de la fe salvadora es Cristo mismo y más nadie. No tenemos a María, no tenemos a Lázaro, no tenemos a Pedro, no tenemos a ningún apóstol, por muy bueno que haya sido, por muy excelente que haya sido. Porque esas excelencias que nos muestran los apóstoles en la Escritura, que Dios los dotó y los capacitó, es porque el mismo Dios decidió y les dio esos dones. Es decir, si yo enseño aquí, es porque Dios me ha dotado con ese don, no es porque yo sea algo grande. Grande es Dios. No se limita a creer doctrinas. Sí, no es solamente tener un conocimiento intelectual de lo que usted cree. Incluye, pero no es solo eso. Es confiar en una persona viva. Y luego se subraya que este capítulo recalca el origen divino de la fe. No nace de la voluntad del hombre, sino es que el Espíritu Santo regenera nuestro corazón, ¿sabe qué cosa es regenerar? Ya vimos el concepto, ¿no? Pero regenerar es lo siguiente. Imagínense un cirujano, hay un cáncer, y el cirujano hace así, corta la parte mala, pero no se queda, el órgano no se queda así cortado, sino que echa nuevos tejidos y forma la parte que el cirujano que cortó. Eso es regeneración. Es decir, Dios corta la parte mala de nuestra alma, o Dios corta nuestra alma completa porque simplemente somos malos de nacimiento según la Escritura, y luego entonces pone una nueva. Eso es regeneración. El origen de la fe. Bueno, la fe es un don de Dios, como hemos dicho varias ocasiones, pero lo volvemos a repetir de muy buena gana ahora. ¿Qué cosa es un don? Un regalo. Es decir, yo le voy a regalar no, este celular no, porque este celular me quedo a pique entonces. Cualquier cosa a cualquiera en el día de su cumpleaños. Es un regalo. A usted no le costó nada. Sin embargo, usted decide pagarme algo porque simplemente usted dice, no, eso es una cosa muy cara. Yo te tengo que dar algo. ¿Cómo yo me siento cuando usted viene a mí y me paga por eso que yo le regalé en el día de su cumpleaños? ¿Puede imaginárselo? Pues me siento ofendido porque es un regalo que yo le estoy dando. Bueno, pues Efesios 2:8 dice que la fe salvadora es un don de Dios producido por el Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios 2 y en el versículo 8, casi que me lo sé. Porque por gracia sois salvos, por la gracia de Dios. Gracia, favor inmerecido. O sea, nosotros tenemos lo que no nos merecemos porque Dios nos lo da por medio, y esto, la salvación es a través de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo que Dios ha puesto. Y en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Pero es por Él. Pero es a causa de Cristo, Dios nos concede que nosotros creamos. Porque nosotros formamos parte de ese pueblo que Dios le dio a Jesucristo desde la eternidad. Y nace, ¿de dónde nace? ¿Cuál es el origen de la fe? Bueno, nace del oír la palabra de Dios, según Romanos 10:17. Así que la fe, lo que estamos hablando, es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, usted tiene fe porque Dios usó como medio para darle esa fe, no cualquier cosa, no oír cualquier cosa, no oír una música cualquiera, no oír a un conferencista cualquiera, sino oír ¿qué cosa? La palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Ese es el origen. Lo da Dios y nace en el individuo a través de escuchar, oír la palabra de Dios. Ahora me surge un ejemplo. Cuando Pablo fue a predicar a Roma, no había cristianismo en Roma, ninguno. En Roma no, en Europa. No había cristianismo en Europa ninguno. Recuerden que Pablo era judío, ¿verdad? Viaja hasta Europa porque quería supuestamente llegar a España. No se sabe si habrá podido llegar o no. Lo cierto es que se topa con una mujer. Esta hacía telas de púrpura. Y se topa con esta mujer, pero dice que Pablo estaba hablando allí. Y dice que Dios abrió el corazón de esta mujer, que se llamaba Lidia, para que escuchara todo lo que Pablo estaba diciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquella mujer del mundo, porque era del mundo, no era cristiana, no había cristianismo en Europa en ese momento, pues bueno, Dios le abre su corazón para que pueda escuchar. O sea, no es simplemente oír algo, no es venir al culto y sentarte y, sí, qué bonito, no, es que Dios abre el corazón del individuo e imparte la fe para que el evangelio pueda llegar y pueda ser salvo. Y nace de precisamente el escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué cosa es la fe? Incluye 3 elementos. Nuestra mente, aunque no es solamente nuestra mente, como hemos dicho, es nuestra voluntad, aunque no es solamente la voluntad, como hemos dicho también, y incluye los sentimientos afectivos. En el ámbito intelectual, la fe reconoce la verdad del evangelio. Claro, nosotros tenemos que reconocer la verdad del evangelio, si no, ¿en qué creemos? Mira lo que dice Hebreos 11:1. Es pues, aquí da entonces el autor de Hebreos, que unos dicen que es Pablo, otros dicen que no se sabe quién es. Para mí que fue Pablo. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo certeramente espero en la gracia del Señor encontrarme con todos ustedes en el cielo o aquí mismo en la tierra, en el paraíso restaurado de Dios. Y la convicción, hay una diferencia entre saber algo y estar convencido de algo. Eso es lo que es la fe, la convicción, estar convencido de lo que aún usted no ve. Como en el caso de Abraham, que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Oiga para eso. Así que dejarlo todo, dejar sus comodidades, dejar a todos los demás parientes de su familia que dejó allí en Ur de los Caldeos y seguir a Dios a un lugar que ni siquiera él sabía, porque Dios no se lo había revelado, porque Dios le había dicho, a un lugar que yo te mostraré. Eso es fe.
Por eso luego la Escritura dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y luego en Romanos, en el mismo capítulo 1, dice Pablo, mas el justo vivirá por fe. Volitiva, o sea, incluye nuestra voluntad. Es la confianza personal en Cristo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, a aquellos que marcharon en pos de el Evangelio, les dio el derecho entonces de ser hechos hijos de Dios. Dice potestad. La palabra potestad significa derecho, de manera que incluye también nuestra voluntad. Hay que hacer algo, porque en un final Dios no cree por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que creer. Y afectiva, los sentimientos. Se deleita en la gracia recibida. Primero de Pedro 1:8. Afectiva, de nuestros sentimientos. A quien amáis, está hablando de Jesucristo, porque en el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Y termina, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces el 8 empieza, a quien amáis. El amor incluye sentimientos, definitivamente, aunque yo diría que es más una decisión que un sentimiento, pero incluye sentimientos. Sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. ¿Por qué te alegra? Porque produce un bienestar en tu alma el creer en Jesucristo. Con gozo inefable, o sea, con gozo que no se puede describir, que no se puede medir. Gozo inefable y glorioso. ¿Cuál es el objeto de la fe entonces? No es la fe misma, sino Cristo y su obra redentora. Ese es el objeto de la fe, Cristo y su obra redentora. Romanos 3:25. Después usted vuelve a repasar este estudio en el grupo, tenemos las grabaciones del grupo, Romanos 3:25. A quien Dios puso, está hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué cosa propiciación? En lugar de. Dios lo puso en lugar de nosotros. Por lo tanto, Cristo es el objeto de la fe a quien Dios puso en lugar de nosotros en la cruz, para que nosotros creyésemos en Él y fuese salvos por la fe que Él derrama en nuestros corazones. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y eso ya hemos predicado sobre eso, otro pasaje que es paralelo a este en Romanos, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El objeto de la fe no es la fe misma, ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera lo que nosotros hagamos respecto a Dios, en Cristo. La fe mira fuera de sí misma y se apoya completamente en la persona de Jesucristo. Eso es el objeto de la fe. Ahora tenemos que crecer y perseverar en esta fe que Dios nos ha dado. La fe puede ser débil o fuerte, pero tiene fe igual, ¿no? Pero su eficacia no descansa en que si es débil o que si es fuerte, sino en la persona de Cristo. Usted puede estar seguro de que es salvo, o puede no estar seguro de que es salvo. Pero la eficacia de la fe salvadora en sí mismo no descansa en que si usted sabe o no sabe si es salvo realmente, sino en la persona y obra de Cristo. Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Parece que es una contradicción, ¿no?
Pero efectivamente sí creía. Lo que pasa es que él no estaba seguro si creía o no. De todas formas, Cristo hizo su obra independientemente si él estaba seguro de que creía o no. ¿Se dan cuenta? Porque en el 23 dijo, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y en el 25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él, del muchacho, del hijo del hombre, y no entre más en él. Entonces, oigan el milagro, el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Pero miren, noten lo que dice Jesús en el 23, si puedes creer. Entonces, luego en el 24, dice el padre del muchacho, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero necesito estar consciente de que creo. Es lo que le está diciendo el padre a nuestro Señor en ese momento. La fe puede ser débil o fuerte, pero su eficacia solamente depende de la obra de Cristo. Ahora, ¿cómo crece? Por los medios de gracia. ¿A qué cosas llamamos medios de gracia? Son los medios a través del cual Dios derrama su gracia sobre su pueblo. Así, resumidamente. ¿Qué cosa es? La palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Es decir, el bautismo, nosotros solamente tenemos 2 sacramentos, más nada. O 2 ordenanzas, mejor. Los sacramentos es el tipo católico. 2 ordenanzas en las Escrituras, reconocemos nada más. El bautismo y la cena del Señor, o la Santa Cena, como la llaman. ¿Verdad? De modo que es la predicación de la palabra, la oración, la lectura de la palabra y los sacramentos. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Tenían fe, claro, si lo veían y estaban ahí con él todos los días. Si no tenían fe ellos, pues nadie tiene fe simplemente. Bueno, desde el punto de vista humano. Pero ellos reconocen su incapacidad de reconocer la fe que ellos habían recibido de parte del Señor. Y Romanos 10:17. Así que la fe, el pasaje, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es cómo nuestra fe crece. Y definitivamente es Dios el que hace que nosotros perseveremos en esa fe. De modo que tenemos 4 aplicaciones para todo lo que hemos visto en esta mañana, en este estudio. Primero, es referente a la seguridad. No importa cuán débil sea tu fe, si su objeto es Cristo, es suficiente. ¿Ven qué diferencia en cuanto a lo que otros dicen? Porque otros dicen que tú tienes que tener fe si no estás embarcado. Y lo que dice la Escritura, según lo que hemos visto esta mañana, es que no importa si tu fe es débil o fuerte. Si estás centrada en Cristo, es fe. Y es suficiente. Lo otro es en cuanto a la motivación. La fe se fortalece al meditar en las promesas de Dios. Porque yo les puedo prometer cualquier cosa, pero puede que lo cumpla y puede que no. Pero lo que Dios promete, Él siempre lo cumple. Sus promesas son sí, sí, siempre. Y sí, sí, siempre, y amén, siempre. Es en cuanto al evangelismo. Dios llama a los hombres a creer en Cristo, no en sí mismo. Y Dios ordena a todos los hombres a que se arrepientan. Por eso es la importancia de predicar el evangelio. Y la dependencia en Él. La fe no se fabrica, se pide y se cultiva en nuestra comunión diaria con los medios de gracia que ahorita les dije, con el Señor. Por lo tanto, podemos hacernos las siguientes preguntas.
¿Qué diferencia hay entre creer en doctrinas y confiar en Cristo? La respuesta sería la siguiente. Creer en doctrinas es aceptar ideas correctas acerca de Dios, lo cual no está mal. Confiar en Cristo es depender personalmente de Él para salvación, vida y dirección. De modo que creer en las doctrinas no está mal, pero no es suficiente. Hay que creer en Cristo. La doctrina informa, tenemos que estar informados y es muy importante estar informados acerca de lo que creemos para nosotros saber. Una persona normal, para creer en algo, tiene que saber en lo que cree. Pero la fe salvadora se aferra a una persona, no solo a los conceptos que podamos haber aprendido. Jesús no ofrece solo enseñanzas, sino a sí mismo como el camino al Padre. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:16: la vida eterna es para los que creen en Él, no solo en ideas acerca de Él. Puesto que los demonios también tienen ideas acerca de Él, muy claras. Porque si los demonios están conscientes de que Él existe, pero definitivamente no tienen fe salvadora. Pablo renuncia a todo para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Segunda pregunta: ¿por qué la fe no puede ser considerada una obra que merezca salvación? La respuesta es: la fe no es una obra humana que gana mérito. Es el medio por el cual recibimos la gracia del Señor. Si la fe fuera una obra, la salvación sería un pago, no sería un regalo del Señor. La salvación es por gracia mediante la fe y no por obras. Dios justifica al que cree, no al que trabaja para merecer. Somos salvados no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tercera pregunta: ¿cómo puede crecer la fe de un creyente en la vida diaria? La respuesta sería: la fe crece mediante la exposición constante a la palabra de Dios. Esto que estamos haciendo, la oración, la obediencia y la experiencia de la fidelidad de Dios en la vida diaria. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Los discípulos piden: aumentanos la fe, mostrando que Dios puede hacer crecer la fe. Jesús es autor y consumador de la fe, según Hebreos 12:2. Cuarta pregunta: ¿qué te enseña esta doctrina sobre la relación entre fe y gracia? La respuesta sería: la fe es el instrumento, la gracia es la fuente. La salvación no depende de la fuerza de nuestra fe, sino de la gracia poderosa de Dios que actúa a través de ella. Somos salvos por gracia mediante la fe. Por la fe tenemos acceso a la gracia. La gracia de Dios es suficiente y sostiene al creyente. Y la última, y es una aplicación práctica para esta semana. En esta semana, ¿cómo puedes alimentar tu fe mediante la palabra y la oración? Puedes alimentar tu fe al meditar diariamente en la Escritura, aunque sea un capítulo diario. Orar con sinceridad, entregando tus cargas a Dios. Memorizar versículos que fortalezcan tu confianza, aunque sea un versículo a la semana. Practicar la obediencia en lo que Dios te muestra. Si Dios te mostró que debes hacer esto, pues hazlo. ¿Estás seguro? Pues hazlo. Buscar momentos de silencio para escuchar su dirección, sin que nadie te interrumpa. Meditar en la palabra trae fortaleza y dirección. La palabra ilumina el camino, la palabra de Dios. La oración trae paz que fortalece el corazón. Y no es que usted va a convencer a Dios de nada, porque a Dios no se le puede convencer de nada. Él hará lo que Él tenga que hacer, según su voluntad. Pero ¿cuál es el kit de la oración? Es que Dios va a obrar de tal manera en su corazón que usted se va a alinear con la voluntad de aquel que está cambiando su vida. Trae paz que fortalece el corazón. El que medita en la ley de Dios, pues prospera espiritualmente, lo que dicen los salmos. Los salmos están llenos de eso, ¿verdad? Y finalmente, quería leerles un pequeño párrafo de este libraco. Por gracia y por una bendición sobre los medios de gracia. Y graciable y bendito Señor, puesto que has ordenado medios y maneras por los cuales podemos alcanzar estas bendiciones. Humildemente
te suplicamos que obres en nosotros fe en nuestro Señor Jesucristo y arrepentimiento para vida, y que nos hagas diligentes en el uso de todos los medios externos por los cuales Jesucristo nos imparte los beneficios de nuestra redención. Te suplicamos que, por tu Santo Espíritu, hagas de la lectura y predicación de tu palabra un medio eficaz para convencer y convertir a pecadores, y para edificarnos a nosotros y a los demás en santidad y consuelo mediante la fe, para la salvación. Te rogamos que nos enseñes a prestar atención a tu palabra con diligencia y preparación, a recibirla con fe y amor, a guardarla en nuestro corazón y practicarla en nuestra vida. Señor, en esta mañana nos hemos deleitado en tu estudio, en el estudio de tu palabra. Ahora permítenos seguir adorándote y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.